Bienvenidos al DLRM número 7, un capítulo especial de este nuevo ciclo de nuestro programa de la región al mundo, donde semana a semana analizamos la contingencia internacional. Sin embargo, en estos días no nos pudimos resistir de hablar de Chile, del terremoto político que significaron las elecciones del pasado 15 y 16, la reconfiguración del mapa político de Chile, qué es lo que sucede con este supuesto giro a la izquierda, que incluso ha estado dándole cobertura a la prensa internacional. Tenemos muchas preguntas, queremos repasar cada una de las elecciones, por cierto, hacer un zoom particular en lo que sucede con los constituyentes y para eso tenemos a tres grandes invitados e invitadas a quienes desde ya paso a saludar y les agradezco por hacerse parte de esta conversación. Paulina Astroza, abogada, doctora en ciencias políticas, una amiga de nuestro programa. Paulina, ¿cómo estás? Muchas gracias por sumarte a este panel. Gracias, Javier. Un poco con sueño ya a esta altura, durmiendo poco y empezando temprano, pero bien, mucho que analizar. Mucho que analizar. También nos acompaña Susana Riquelme, analista de estudios y doctoranda en política y gestión de la educación en superior. Susana, un gusto. Hola Javier, muchas gracias por la invitación y encantada de compartir contigo, con Paulina y con Egon. Justamente, completa nuestro panel Egon Montesinos, director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral. Egon, ¿qué tal? Bien, Javier, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá contigo, con Paulina, con Susana. Tremendas invitadas, así es que feliz. Partamos desde ya entonces y les propongo una ronda breve, ¿no? A ver si es que es posible. Luego vamos desarrollando la conversación. ¿Quién gana y quién pierde con la elección del pasado fin de semana? Paulina, comencemos contigo. Gana la ciudadanía, aquella ciudadanía que quería cambios, incluso logró que este sistema de cifra repartidora que tanto se hablaba, que favorecía las listas de partidos, finalmente el sistema no funcionara de la manera en que estaba previsto y se abrieron nuevas alternativas. Y grandes perdedores, obviamente, el oficialismo, el gobierno y lo que representa Chile Vamos, que pese a haber ido en una lista única, bueno, sencillamente no alcanzó ni siquiera el tercio de los convencionales como era su meta mínima. Así es que creo que ahí está la gran vencedora y los grandes vencidos. Egon, ¿cómo lo ves tú? Mira, yo creo que si hay un gran perdedor, primero es la forma de concebir el poder en Chile, que yo creo que ayer o anteayer terminó una forma de concebir el poder muy asociada a la representación clásica, con élites de carrera política, etcétera, porque eso representan las dos coaliciones de lo que ahora se comenzó a acuñar como los partidos tradicionales. Por lo tanto, yo creo que se agotó eso. Otro perdedor es el gobierno, sin duda. No cabe duda de que el gobierno con esto se terminó de consagrar ya no como pato cojo, sino que como pato en coma, pato muerto, no sé, pero ya no hay poder de agenda, perdió control, no, nada. Luego, los otros perdedores, las coaliciones tradicionales, aun cuando hubo algunos matices de que algunos partidos tuvieron buen rendimiento, pero yo creo que esos claramente son perdedores. Ganadores, yo creo que una elección para los sistemas, para las elecciones, yo creo que 2 días las elecciones a mí me encantó. Yo encontré que para quienes tenemos esto de que nos gusta votar, elegir, participar, 2 días hermosos. Yo todavía estoy con la adrenalina de la elección y por supuesto la ciudadanía no vinculada a partidos ayer fue la gran triunfadora. A pesar de que fue baja la votación, es muy significativa. Porque tengo la impresión que no fueron a votar los del rechazo. Como que votaron todos los del apruebo, pero el gran ganador fueron los independientes no neutrales, la lista del pueblo, y quedó, creo que, algunos han dicho que quedó una convención extrema, yo creo que quedó una convención colorida, prefiero llamarlo así. Y creo que yo soy, no soy de los que creo que aquí va a haber una situación compleja, no, muy por el contrario, creo que esto va a revitalizar la democracia. Perfecto. Susana, ¿cómo lo observas tú? ¿Quién ganó, quién perdió con la elección del fin de semana? Bueno, coincido con Paulina, creo que perdieron los partidos políticos, perdió la forma tradicional y un poco ya
que queda obsoleta de hacer política en Chile. La ciudadanía se cansó y de cierta forma ganó, como plantea también Paulina Yegon. La ciudadanía fue la que finalmente decidió de manera distinta y fue la que ganó. Fue la que también puso el tema, ¿cierto? Puso el plebiscito, puso todo este proceso constituyente, fue empujado por la ciudadanía. Yo creo que es triunfante en este sentido. Y creo que también, bueno, perdió el gobierno, perdió también la exconcertación. Yo creo que hay que decirlo porque también es parte de estos 30 años, también lo han sido. Y por otro lado, además, a esta ciudadanía diversa que se expresa en esta constitución, en esta convención constitucional colorida, como decía Egon, ¿cierto?, que representa la diversidad, creo que también ganaron las mujeres. Yo creo que es importante señalar que el hito de tener esta convención constitucional paritaria sin duda demostró hoy día no solamente caras nuevas, independientes, que también son los triunfadores y las triunfadoras de este proceso, sino que también candidatas mujeres que tuvieron una excelente participación como candidata y que van a ser grandes constituyentes. Estoy segura de eso. También los pueblos indígenas con grandes candidaturas, con votaciones extraordinarias como lo que pasó con la Machi Linconao. Yo creo que esos hitos son importantes y son los grandes y las grandes triunfadoras de esta elección. Paulina, te devuelvo la palabra, ¿no? Porque un tema que tú has venido desarrollando el último tiempo tiene que ver precisamente con el mundo independiente. Y es justo, ¿no? La primera pregunta, hablar de independientes y agruparlos en un solo sector cuando algunos vienen desde el mundo independientes no neutrales, otros de la lista del pueblo, algunos tienen una situación extremadamente distinta a los otros, pensando en la realidad regional. ¿Quiénes son los independientes? ¿Cómo los clasificarías tú? ¿Y qué esperas también de su participación en la Convención Constitucional? A ver, lo primero es que cuando hablamos de independiente, no es un movimiento homogéneo. No son todos, no todos tienen las mismas sensibilidades, no todos tienen las mismas ideas, no todos están, digamos, en el mismo sector político dentro de, ideológicamente, hablando un poco en lo tradicional de izquierda a derecha. Por una parte está el gran resultado que obviamente saca la lista la lista del pueblo, que ahí ya los podemos ubicar también la lista del pueblo como independientes que surgen mucho de lo que son los movimientos sociales, más a la izquierda, y que tuvieron una gran votación y van a tener una representación muy importante en la Convención Constitucional. Por otro lado, está independientes no neutrales, que con 11 elegidos y elegidas, claramente también están marcando ahí una vía distinta, pero más de centro, o sea, comparado con la lista del pueblo. Ahí podemos hablar centro-izquierda, un poco más cercano a los partidos de la ex nueva mayoría, la ex concertación. Sus postulados son mucho más cercanos a eso. Y por otro lado tenemos también a los independientes que van dentro de partidos políticos que no necesariamente van a funcionar como militantes de partidos políticos. O sea, yo he escuchado a algunos hoy día que ya claramente se alejan de lo que postulan los propios partidos políticos que los llevaron. Entonces, también tenemos que ver qué comportamiento van a tener. Y hay otros independientes que están dentro de de listas que obtuvieron, que no están ni en la lista del pueblo, ni independientes no neutrales, ni entre partidos políticos, que también tienen una representación y por lo tanto creo que representa al mundo de la centroizquierda, pero con distintas sensibilidades y que no podemos tomarlos a todos como un cuerpo homogéneo porque efectivamente no lo son. Ya ahí vamos a ver cómo van a formar alianzas al momento de empezar a negociar dentro de la Convención Constituyente. Ahora, si pensamos justamente en que los independientes se agrupen como una suerte de alianza, incluso sin considerar a los independientes que iban dentro de cupos de partido, son la primera mayoría. O sea, si quisieran constituirse Exactamente. como el polo de Sí. referencia dentro de la convención, tienen todo el poder para poder hacerlo. Bueno, era también, yo creo que responde a lo que votamos el año pasado. Lo que pedía la ciudadanía y lo que se votó de manera, pero abrumadoramente amplia, incluso más que por el apruebo, era por tener una convención justamente no determinada por los partidos políticos, que fuera 100% elegida por la ciudadanía, que representara la variedad y la diversidad que tiene Chile. Chile no solamente tiene diversidad en cuanto a clases sociales, no solo tiene diversidad eh, en cuanto a regiones, a territorios, Chile tiene una gran diversidad en cuanto a, bueno, a lo mismo que decía Susana,
a la subrepresentación que tenían las mujeres y que hoy día están presentes. Hay movimientos como el 8M, que también es muy importante, representantes de sectores que tenían temas como el medio ambiente. Bueno, y tenemos incluso a personas como Tere Marinovich, que representa también un sector de Chile, porque lo que está representado hoy es todo Chile, desde lo que menos nos guste hasta lo que más nos guste. Y ese es Chile. Entonces, creo que eso hace que pese a la baja votación que hubo, gana legitimidad la convención. Porque si no hubiese sido así, yo creo que hoy día habría habido un sector en que estaría diciendo, oh, pero votó poca gente y a quién representan. Pero hoy día no, nadie está cuestionando eso, porque efectivamente quedó lo suficientemente representativo de lo que es Chile, incluyendo a los pueblos originarios. Ujú. Egon, ¿te sorprende lo que sucedió con el mundo independiente, en particular con la lista del pueblo? ¿O te parece también que se estaba alarmando un movimiento en las zonas populares que probablemente estaba pasando por el lado de la mirada de los analistas de las encuestas? ¿Cómo lo observas tú eso en particular? ¿Te sorprende? ¿Nos debería sorprender? ¿Es un fenómeno que llega para quedarse? Mira, debo confesar, yo últimamente estoy muy poco amigo de dar respuestas políticamente correctas. Yo te confieso, a mí me sorprendió. Yo esperaba menos número de escaños de la lista del pueblo, menos número de escaños de independientes no neutrales. Esperaba más representación de la derecha. Y esperaba más representación de algunos partidos de la ex nueva mayoría, como por ejemplo la Democracia Cristiana. Tiene 2 escaños, la Democracia Cristiana. Es la representación de que efectivamente parte de el cambio político de Chile requiere un cambio cultural, que es este proceso de adaptación a esta nueva forma de representar, que te digo, yo que consumo política, veo política, todos los días trabajo en eso, enseño eso con los estudiantes, me sorprendí. Y claro, después viene el análisis y dice, bueno, es que esto es Chile. Esto es Chile, es la representación de Chile. Esta es la fotografía de Chile 2021. Por lo tanto, después de esta aceptación cultural, decir, oye, esto es Chile, esta es la representación de Chile, coincido con Paulina completamente. Es decir, si esta foto, con el porcentaje de votación que hubiese sido más parecida a la foto de hace 20 años atrás o 10 años atrás, creo que hubiésemos estado en problema. Hubiese existido un alto cuestionamiento a la composición, a la constituyente, etc. Yo creo que también acá quienes hemos tenido el privilegio de, como digo yo, analizar el fútbol y jugar fútbol, es decir, analizar la política y jugar la política, también tenemos que comenzar a asimilar que la representación que teníamos en la cabeza está sufriendo una transformación rápida de elección en elección en el nivel general. En el agregado, por ejemplo, en regiones, tú encuentras fotos muy similares a de hace 10 o 15 años atrás. La región de los ríos tiene una foto similar. 2 PS, doblaron, 2 PS, una candidata mujer RD y un UDI. Acá la foto general no es la foto del país, no tiene un reflejo regional. Entonces, los cambios globales también tienen cambios más lentos en regiones, porque la cultura política está más arraigada, el clientelismo va a ser mucho más difícil de erradicar, el poder mediático que tienen los medios de comunicación masivos. Acá la gente escucha radio, la radio local, tanto como hoy la gente más urbana ve los matinales, y ya los matinales se pegaron un giro, pero increíble. O sea, eso forma parte del cambio. Los matinales hablan hoy día de lo que no hablaban hace 5 años atrás, de política. Si tú tenías mira, Chile para hablar de política tenía que esperar tolerancia cero los domingos. Y hoy día tienes paneles de tolerancia cero en los matinales, todos los días. Mucho mejor que los tolerancia cero.
porque le aplican sentido común. Eso ha ido construyendo realidad muy rápidamente. Entonces, eh, creo que este cambio también tiene que ver con un cambio. Yo pensé que los cambios políticos profundos como este eran más generacionales. Yo pensaba que mi hija iba a vivir esto, pero lo estoy viendo yo con ella. O sea, las conversas que me pego, créeme que son intergeneracionales. Susana, ¿qué le aporta el mundo independiente a la convención? Bueno, le aporta varios temas. Primero, como se planteaba la diversidad de visiones. Yo creo que eso es interesante, pero esa diversidad con un punto en común. Y yo creo que eso no se puede olvidar cuando planteemos, bueno, ¿quiénes son esos y esas independientes? Son personas que principalmente se fueron por el apruebo. Aquí yo creo que eso no lo podemos olvidar. Y plantearse por el apruebo significa que estuviste a favor de cambiar la Constitución. Por lo tanto, hay un cambio que es común, que hacia donde todos y todas apuntan, digamos. O sea, eso yo creo que es una base mínima. Junto a ello, entender también, ¿cierto?, que estos grupos de independientes que surgen de distintas formas también vienen relacionados con el estallido social y con todo lo que la antesala del estallido social. O sea, igual eso es súper importante plantear y dejar de manifiesto cuando hablamos del 18 de octubre y de lo que ocurre después en regiones, es que no es un hecho aislado. O sea, claro, es un hito, pero que se viene arrastrando de un montón de situaciones problemáticas, de descontento y de desafección que la ciudadanía tiene por los distintos problemas sociales y que tienen que ver con una estructura desigual de vida, una forma de vida desigual que nos puso en riesgo durante mucho tiempo y que por eso se señala Chile despertó, ¿cierto? Y hoy día el tema de Chile cambió. Creo que también esa parte es súper interesante, o sea, aportan también una forma distinta. Hace un rato estábamos conversando sobre, bueno, cómo se va a hacer, porque efectivamente estas personas independientes no tienen experiencia política como lo han tenido, ¿cierto?, los parlamentarios o los políticos que estamos acostumbrados y acostumbradas a ver en la escena. Yo creo que acá también hay otra cuestión que es importante que se podría sumar a ello, más que decir, mira, son inexpertos en esto, pero tienen otro tipo de experiencia, ojalá, o sea, yo estoy hablando siempre desde el optimismo y desde la esperanza, ¿no? Y que es que tienen una forma de organización diferente, por ejemplo, de organización ciudadana, de participación distinta, de tener una experiencia que va a enriquecer el escenario político y también la forma de participación. Y yo creo que ahí mirar, ¿cierto?, hacia adelante, cómo va ahora todo este proceso de discusión y de negociaciones que van a comenzar a desarrollarse en la Convención Constitucional. Y otro tema que yo añadiría a lo que se ha estado discutiendo es que hoy día tenemos que mirar también el comportamiento electoral y la participación política con un lente distinto, porque el hito, de nuevo volvemos al hito del estallido social, cambió mucho y se vio la posibilidad con el apruebo, ¿cierto?, de decir, mira, hicimos esto, contribuyó a que se cambiara la Constitución, ganamos rotundamente, o sea, el apruebo, y ahora mira lo que ocurre, o sea, pudimos incidir en que las personas que van a escribir la Constitución no sean las mismas y los mismos de siempre, no sean los que tienen mayores recursos, los que invirtieron millones y millones de pesos en una campaña. Finalmente eso no funcionó, porque finalmente salieron otras personas, incluso con una cantidad de dinero totalmente desigual, con un proceso de juntar firmas, ¿cierto?, de agruparse como lista, de buscar estos consensos, estos mínimos, ¿cierto?, y también máximos para poder ir avanzando. Entonces hay una cuestión distinta y eso yo creo que es súper interesante de ver cómo va a continuar en adelante en la Convención Constitucional. Así que creo que hay harto que aportar y también creo que es importante que la organización que ahora venga en el reglamento y en las tareas que van a desarrollar los convencionales constituyentes incorporen en todo momento la participación ciudadana. Yo creo que también ahí ellos tienen que colocar ese acento sumamente importante. Susana, Si me permite, sí, por favor. Javier, sí, yo creo que hay algo que de verdad que fue un cambio que ojalá se mantenga en el tiempo. ¿Y qué es lo que dice Susana? Que eso de tradicional de que más metía dinero en sus campañas, que más publicidad tenía, insertos que aparecían en la radio y que ya lo daba por asegurado, porque eso es lo que faltaba, sobre todo cuando teníamos el sistema binominal. Faltaba la sorpresa típica de la democracia. Sabíamos quién iba a salir, sabíamos que era de un lado, que era del otro, que era a lo más sorpresa era si es que iba a poder doblarse o no iba a poder doblarse en alguna circunscripción o distrito. Pero sabíamos qué es lo que iba a pasar.
Y eso no puede pasar en política, no puede pasar en una democracia que tú ya sepas el resultado porque desmotiva a la gente. Entonces, cuando metes mucho dinero y sabías que esas personas iban a salir, la relación política-dinero finalmente se enturbió tanto como a los casos que tuvimos del financiamiento ilegal de la política y que lamentablemente en Chile solo hay una persona que está condenada por eso. En cambio ahora, bueno, vimos el caso de René Cortázar o vimos el caso de la misma Catalina Parot, que fueron, pero muchos millones los que se invirtieron y no ganaron. O sea, el porcentaje de Cortázar fue un 1 y tanto, Catalina Parot quedó cuarta, entonces ya el dinero, leía que de las 20 candidaturas con más dinero, 9 salieron elegidas. Entonces que ya el dinero no te determine quién va a ganar, creo que le da frescura al proceso participativo y además te hace menos dependiente justamente de eso. Y esto fue con campañas simples, ciudadanas, en tiempo de pandemia que se utilizó mucho en las redes sociales, la creatividad, el acercamiento y la conversación con tu entorno, más que llenar de palomas. O sea, yo no pondría ni una paloma fuera candidata. O sea, de verdad que las palomas eran todas iguales. Ninguna tenía, o muy pocas tenían el logo de lo que era el partido político. Y yo creo que eso es algo súper bueno para esta forma de hacer campaña Sí. política y para elegir a nuestros representantes. Sí, sí, sin duda. Y a propósito de lo mismo, yo le quería devolver la palabra a Susana para justamente seguir analizando, conversando respecto a estos independientes que no solamente no tienen un color de partido, sino como lo mencionaba Paulina recientemente, no responden a ningún interés más que el de la agrupación, que la asamblea que levanta ciertas figuras y que eso luego se transforma en una candidatura y en una posterior elección. Se puede dar incluso la paradoja, Susana, de que hoy tengamos en la asamblea a personas que no se sienten identificadas con el acuerdo del 15 de noviembre. No sé cómo lo ves tú. Tenemos que estar preparados para incluso una discusión crítica respecto a los términos del acuerdo del 15 de noviembre, que a lo mejor hasta por 2/3 se cambie luego el quórum de la discusión, qué es lo que también uno puede vislumbrar, porque los independientes llegan a revolver justamente o cambiar el escenario a propósito de un acuerdo que fue de partidos. ¿Cómo observas también qué es lo que puede pasar ahí? Sí, es complejo, la verdad, porque además están los independientes y están lo que también había señalado Paulina, ¿cierto? Que están las personas independientes en cupos de partido, que no sabemos si van a obedecer al partido que les dio el cupo. Yo creo que no. Y tampoco, bueno, también se esperaría que no fuera así porque la ciudadanía es muy probable que esas personas que salieron no salieron por la que estaban en la lista del apruebo o de la que fuera. Yo creo que fue porque el candidato o la candidata era independiente en algunos casos. Calculaba que la mitad de los independientes de la lista del apruebo y de la prueba de dignidad, más o menos la mitad eran independientes, son independientes. Entonces, es interesante. Mira, yo creo que lo que va a ocurrir con los quórum tal vez eso es materia de la convención, ¿cierto? Va a ser quizá una de las primeras discusiones que van a tener, o sea, debiese ser además porque es importante que las reglas queden establecidas lo antes posible, así como los plazos y cómo se va a desarrollar el proceso, porque no sería bueno que durante el proceso se empezaran a resolver estas dirimencias o estas controversias que van a enlentecer el proceso. Yo creo que mientras antes se resuelva todo, mejor. Yo no estoy tan segura si es que esos 2/3 pueden ser cambiados. Ahí tal vez me podrían ayudar porque no lo tengo tan claro, pero ahora se plantea de que ese tercio que iba a estar limitando el avance, ¿cierto? Y los cambios en materia constitucional no lo tiene la derecha. Entonces eso también es positivo, ¿ya? Porque lo que va a ocurrir es que en realidad hay un consenso, estamos de acuerdo con que vamos a cambiar la Constitución. Entonces, claro, las discusiones van a ser cuáles van a ser los alcances, cuáles van a ser los principales derechos que van a quedar garantizados, cómo se va a entender el Estado, la distribución de los poderes. Entonces, yo creo que ahí tal vez vamos a comenzar a mirar algunas diferencias entre los distintos independientes y eso, bueno, cómo se va a resolver. Y otra cosa que también yo creo que es interesante de añadir a esta discusión y cómo se va a ir resolviendo las temáticas y las discusiones con los independientes es el diálogo intercultural. Aquí también yo creo que es interesante ver cómo van a ser estas discusiones porque tenemos que comprender de que estamos frente a mundos distintos y a formas culturales diferentes de resolver y de discutir. Desde la cosmovisión y desde la lógica mapuche, los tiempos, las formas de organización son distintas.
Y las personas que están ahí hoy día, de hecho escuchaba si es que alguno de las personas que son de escaños reservados pertenecían o no a algún partido político, ellos son principalmente representantes de los pueblos indígenas, por lo tanto uno esperaría también, y yo creo que por allá va la cosa, ¿cierto? Especialmente por los principales nombres que uno escucha, como la Machilinconá o Natividad Yanquileo, por ejemplo, responden a esas dinámicas. Por lo tanto, es sumamente importante que se resuelva también cómo se va a dialogar de manera abierta, de manera transparente también, ¿cierto? De manera pública, cómo va a ser esa discusión y que ese diálogo además sea intercultural. Yo creo que es súper importante y eso hay que también comenzar a mirarlo con anticipación. Sí, sí, sin duda. Egon, te damos la palabra a propósito de lo mismo, ¿no? La primera gran conversación de la convención va a ser el reglamento. ¿Ves que a lo mejor se pueden modificar algunos de los parámetros establecidos en el acuerdo? Pensamos en los 2/3, pensamos en el Palacio Pereira como el lugar de sesión. ¿Es posible que muchas cosas cambien a propósito de lo que conocimos en noviembre y de la realidad de la composición actual de la convención? Sí, sin duda. Yo creo que va a ser la primera tensión ética que va a tener la convención. Porque efectivamente el perfil que ya se está publicando, hay medios que ya han sacado algo de perfil muy general todavía, pero se podría esperar que hay un ánimo de al menos revisar las reglas de la convención. Las reglas básicamente de los 2/3 para aprobar algunas temáticas. Entonces, yo creo que eso sí va a ser la primera tensión. Y ahí, efectivamente, yo creo que los partidos que firmaron el acuerdo van a tratar de que se respete lo que firmaron, el espíritu al menos de lo que firmaron. Pero, por otro lado, los independientes que no están vinculados con partidos políticos y que sean más proclives a generar esta revisión, lo hagan. Y a mí no me extrañaría que esta sea la gran discusión de las próximas 3 semanas, antes de que se instale la convención, y que se tome esta discusión. Yo no lo vería como un tema que va a plantear. Aquí, mira, al único candidato que hoy ingresó a la convención, ingresó por corrección además, el ex ministro Barraza, del Partido Comunista, él lo planteó en uno de los debates previos, dijo, yo soy partidario de revisar los 2/3. Y él está dentro, ya está. Por lo tanto, a mí no me cabe duda que esa discusión se va a dar. Y se va a dar en este contexto. Revisemos los 2/3 porque ya la derecha no alcanzó su objetivo estratégico, que era bloquear obteniendo más de 1/3, que fue la gran decepción. O sea, esto es como cuando tú vas a jugar una semifinal y vas seguro que vas a pasar a la final y te golean 4-0 y perdiste porque los jugadores se quedaron dormidos, los jugadores son malos, se dieron cuenta que el equipo rival te pasó por arriba, no planificaste bien el partido, el técnico Sebastián se equivocó en el planteamiento, hizo todo mal previamente, por lo tanto pasó eso, se equivocaron, perdieron el tercio. Y hoy día entonces se va a aprovechar de modificar que esa sea la regla que establezca los principales cambios. Yo creo que sí. Mi conclusión es, va a haber una tensión ética en los próximos días pero y con esto cierro. Si los partidos políticos que firmaron y tienen representantes en la convención logran decir vamos a respetar el acuerdo, puede que se provoque el bloqueo de revisar los 2/3. ¿Y se Ahora, va a de hecho, quedar la ya convención? partió, ¿ah? ¿Sí? El debate ya Además se alcanza. partió. Sí, el debate, de hecho yo escuché antes de ayer en un debate en televisión, en que una parte en la cual estaba Jorge Baradit, estaba Marcela Cubillos y no recuerdo quién es más, y Jorge Baradit lo decía, que él no había sido parte del acuerdo y por lo tanto que la convención es la soberana y que podía revisar perfectamente estas normas que habían sido establecidas por un acuerdo político distinto. Y también el propio Fernando Atria lo ha planteado. Y del punto de vista jurídico, esta típica discusión un poco leguleya, pero que va a salir, es si es que es poder constituyente originario o no. Porque si es poder constituyente originario, tiene la soberanía para poder modificar las reglas
que el constituyente derivado, es decir, la reforma constitucional, le estableció. Entonces, esa discusión ya se está dando, se va a dar. La gran pregunta es si para modificar los 2/3 están los 2/3. Porque tampoco podemos dar por sentado que todos los que están ahí, que solo los partidos políticos van a defender un acuerdo. A lo mejor van a haber independientes que van a defender el acuerdo y no van a tener los 2/3 para modificar los 2/3. Entonces, Pero Paulina, pero solo para precisar en ese debate, claro, puede que haya independientes que quieran defender el acuerdo, pero ahí es donde viene el debate ético. O sea, aquel independiente que siente que él ingresó con una regla preestablecida, respetar los acuerdos. Por tanto, ahí viene el debate ético y van a aparecer los independientes con su postura ética. Digo, porque postura ética, ¿por qué digo postura ética? Porque no es una postura mandatada por un partido. No es que te digan, oye, Javier, tú militante del partido X vas a defender el acuerdo. Pero Susana, que es independiente, dice, no, es que yo soy independiente, pero yo entré con una convicción moral y ética de no modificar eso. Por lo tanto, me niego a... Por eso viene esta discusión ética que me parece interesante, al menos. Sí. Sí, y por eso también yo agregaría la importancia de ir incorporando cuál va a ser la forma en que se van a resolver esas dirimencias, ese tipo de controversias en adelante, porque, claro, efectivamente ahí yo no escuché, por lo menos excepto los ejemplos que planteaba Paulina, especialmente de Adria, bueno, qué va a suceder con los 2/3. Principalmente las discusiones se generaron y las propuestas de los constituyentes se generaron en relación especialmente en el tema de los derechos. Especialmente allí en la distribución del poder y otras temáticas no fueron tan enfáticos como si lo fueron el derecho a la salud, el derecho a la educación, que son temas de total relevancia. Pero en estos puntos no fue tan así, entonces por eso, ¿qué va a suceder y cómo se va a resolver? Es un tema menor. Yo les quería hacer una... uno vea, ¿Sí? perdón, que en derecho comparado encontramos el caso de Bolivia, que decidieron cambiar y modificar el quórum. Y en otros casos, como el de Colombia, creo que mantuvieron las normas que se habían dado. Ahora, Entonces, en Bolivia no fue donde también. estuvieron, en Bolivia no se discutió el reglamento durante casi 6 meses y se robaron más de la mitad del tiempo que duró la convención solamente discutiendo el reglamento. Bueno, y después me encima cambiaron el quórum. Entonces, No, yo les quería hacer una pregunta cortita a los tres, ¿no? Porque hay otro tema sensible. ¿Qué pasa con el lugar de sesión? ¿Se tiene que quedar en el Palacio Pereira? ¿La asamblea se mueve de ciudad? ¿Va a itinerar? Cortito, no sé cómo lo ves tú, Paulina, después Susana, después Egon. a ver, yo creo que el Palacio Pereira representa todo lo que no representa a Chile. Justamente representa la élite, representa Santiago, representa la riqueza, es un lugar patrimonial, pero que no es el espíritu que tiene esto. Entonces, yo me la traería a Conce. Gracias. Nos esperamos en Concepción. Listo, Y está la después candidatura. podríamos prestársela a Valdivia. Ok, Un poquito ok. Valdivia. Creo que tienen una U un poquito bonita por allá también. Así que podría ser. Pero hablando en serio, yo creo que no. O sea, Palacio Pereira no, Santiago no. Vamos de verdad con el tema de que nos creemos lo de la descentralización y que escuchamos que no es la élite y que no es un palacio donde tiene que sesionar este grupo tan variado, porque es la imagen de lo que no es justamente nuestra nueva convención constituyente. ¿Susana? Sí, estoy totalmente de acuerdo con Paulina. Creo que si bien es un lugar y en este momento en contexto de pandemia no es que los constituyentes, bueno, no sabemos si van a sesionar de manera presencial o virtual, pero creo que es una señal sumamente importante para el tema territorial. O sea, Santiago no es Chile. Chile es mucho más allá de Santiago y se visualiza. Ayer, bueno, estos días de elecciones yo planteaba en redes sociales, por favor, necesitamos saber qué está sucediendo en regiones con la elección. O sea, la elección es en todo el país. Aprobamos en todo el país y estábamos eligiendo en todo el país. Lo que ocurre en los gobiernos regionales es de todos los territorios. Por lo tanto, me encantaría también que sesionara en Biobío, porque además creo que hay un tema sumamente importante, porque Biobío es frontera histórica, pero también un paso y el tránsito intercultural que es tan importante. Creo que
sería súper interesante que fuera acá, o por qué no pensar una convención itinerante. Yo creo que hay que dejar atrás el centralismo ya. Y dentro de esa discusión está incluso, ¿cierto?, que la cobertura mediática que va a tener, incluso los mismos expertos y expertas que van a acompañar la convención constitucional también pueden ser de regiones. O sea, creo que se abre una posibilidad inmensa para seguir transformando el país, y un icono de eso podría ser que el lugar sea en regiones, ojalá en el Biobío. Egon, estás en minoría aquí en este panel. No sé si va a defender la candidatura de Valdivia. Valdivia capital. Voy a dar el 100%. Concepción tiene que ser. Ah, no, mentira. Oye, Egon, no te vamos a invitar más. Ni a este ni a otros programas que tenemos por ahí dando vueltas. Tienes que invitarme a Conversaciones Desastrosas, segunda temporada. Mira cómo le estamos haciendo publicidad a un programa amigo también desde acá. A la competencia. Mira, estoy más por la Susana de la que sea itinerante. A mí me gusta, o sea, yo de verdad, Concepción me parece que es, a lo menos, si no va a ser itinerante, Concepción se debería discutir el modelo forma de gobierno, o en Punta Arenas, que son territorios históricos, etc. Yo creo que debiera ser itinerante y que ciertos temas pudieran discutirse en ciertos lugares. Hay, por ejemplo, para hacer comprender a los santiaguinos la importancia de los derechos sociales con enfoque territorial, hay que llevarlos a donde no hay gas, y llévenlo en invierno. Ojalá ahora comiencen en Coyhaique sesionando. Que no hay metro. Para de que la gobernadora que sepan que no hay metro. Marchar para, exacto, y que no tenga que marchar la gobernadora para pedir subsidio al gas. Entonces, sesionen en Coyhaique para que vean la importancia de que Coyhaique tenga el mismo derecho de tener subsidio al gas que Magallanes, por ejemplo. La gente en Coyhaique se ahoga en estas fechas. Pero si tú no estás allá, no es noticia. Susana lo decía muy bien. Los medios de comunicación nacional santiaguinizan todas las elecciones, hasta las elecciones de concejales, que son las más territoriales de todas, las santiaguinizan. Mira, ayer la televisión nacional, en general todas las televisiones se farrearon a haber transmitido en directo la primera mujer gobernadora de nuestra historia republicana, Andrea Macías de Coyhaique. Y ella pasó sin pena ni gloria. ¿Y qué fue la noticia? Oliva con Orrego, Santiago, región metropolitana. Esa fue la noticia. Ni siquiera Rodrigo Mundaca, un líder social, primer gobernador electo en la región de Valparaíso. Es decir, los medios de comunicación tienen una pasión por santiaguinizar todo, que cuando hablan de regiones, hablan en código, como que siempre le digo a los estudiantes, lo peor que le puede pasar a Chile con la solidaridad territorial es que nos hablen en lenguaje teletón. Es decir, tienes que exponer tu problema, tienes que todo Chile te vea sufriendo para que la Teletón funcione. Eso no es garantizar un derecho. Eso es la solidaridad por exposición, la solidaridad por compasión. Sí. Entonces, vivir en regiones es patria, hacer patria, este tan mal concepto, es sufrir. O sea, para ser patria tú tienes que estar dispuesto a pasarlo mal, pasar frío, pasar hambre, no tener médico especialista y vivir ojalá en la punta del cerro y no reclamar. Porque este concepto de hacer patria, que es muy conservador, si tú reclamas eres mal agradecido, pues. O sea, eres mal agradecido porque estás haciendo patria, te están pagando bien, te están pagando zona, no puedes reclamar. Itinerante para que los santiaguinos que entraron a esta convención, que son varios, van a ser a lo menos 47, sepan lo que es la pobreza con enfoque territorial, porque la pobreza social en La Pintana es durísima, pero créeme que todavía tenemos gente que tiene pozo negro, todavía tenemos gente que no tiene agua, todavía tenemos gente que no tiene luz, todavía tenemos gente que no tiene acceso a internet. Por lo tanto, si lo ven, créeme que se van a sensibilizar. O sea, sí, no tengo duda de eso. Por lo tanto, frente a tu pregunta, Javier Alejandro, Cisterna Figueroa, como te veo aquí, itinerante. ¿Tienen candidatos a presidir la convención? ¿Candidato o candidata? ¿Cómo va a ser probablemente? A mí me gusta Benito Aranda. Debo decir expresamente, creo que tiene una representación ahí importante, pero abierta a otras posibilidades. Susana, ¿un nombre o un perfil? Me gustaría que fuera una mujer.
principalmente una mujer, o también ojalá de regiones, ojalá del Biobío, pero en realidad una mujer ojalá feminista, una mujer que incorpore la perspectiva de género en la discusión, en el lenguaje, en la forma de dirigir también la convención, porque creo que necesitamos también dar esa perspectiva, así como planteé la perspectiva intercultural, también la perspectiva de género, no solamente ya en que el órgano sea paritario, sino que ahora tenemos que comenzar a ver cómo se van a dar estas discusiones, si es que vamos a por ejemplo, las palabras se van a dar de manera equitativa, si es que los mismos medios, ya que salieron los medios de comunicación, a quién van a dar más cobertura, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de discusiones, a mí me gustaría ver a más mujeres en eso, y ojalá mujeres de regiones. Egon, ¿cuál es tu carta? Mira, yo creo que en una de esas sería bueno el cachipuna, así a la griega, sorteo y que sale. Pero no creo, porque no me imagino, no me gustaría que después de esta idea aparezca la Tere Marinovich presidiendo la convención. Todo lo opuesto a lo que se quiere cambiar parece. No, yo creo que tiene que ser alguien muy representativo de la foto. La foto es muy diversa, es muy plural. Esta constitución per se va a ser multicultural o multinacional, no lo sabemos, pero va a ser multi en lo cultural y nacional. Va a ser no sé si estoy usando una palabra incorrecta, pero no sé si femenina llamarla o con enfoque de género, no lo sé, me corrigen, por favor. Paritaria. Pero yo creo que esas dos, paritarias, pero va a tener enfoque de género, o sea, Sí. Sí, por sí. Esa es la idea. Sí. Va a tener que impulsar medidas con enfoque de género. Claro, entonces yo creo que alguien que represente eso sería una buena persona. Yo no sé si Benito Baranda representará del todo eso en una de esas. No sé si Agustín Esquella representará todo eso. No sé si la tía Pikachu representará eso. No sé si Daniel Stingo representará eso. No lo sé. Y si es alguien de región, mucho mejor. Si es Elisa Yanconao, ¿por qué no? Si es un mapuche, ¿por qué no? Entonces, habría que hacerse esas preguntas, pero debe ser alguien representativo de la foto. Esa es mi respuesta. Le propongo la última vuelta antes de cerrar nuestro programa, porque sin duda alguna la jornada del fin de semana tiene un impacto directo en la discusión presidencial. Falta todavía mucha agua bajo el puente. El tiempo se hace eterno de aquí a noviembre. Paulina, ¿cómo impactan estos resultados en la discusión presidencial, en la definición de los candidatos? ¿Cómo sientes tú que esto se va a seguir desenvolviendo, pensando en lo que se ha también calificado como este viraje a la izquierda, la bajada de ciertas candidaturas por la exconcertación y la derecha? ¿Cómo impactan lo que conocimos este fin de semana en la elección presidencial? Impactan porque las presidencializaron. O sea, se presidencializó tanto la constituyente como las otras elecciones que tuvimos. Entonces, desde el punto que fueron los propios partidos políticos que amarraron la discusión, evidentemente impactan. Entonces, claramente hay terremoto político tanto en la derecha como en la unidad constituyente. Ya hemos visto cómo Evelyn Matei baja la candidatura, cómo también se anuncia, por otra parte, Jimena Rincón, que no va a ir a las primarias. No sabemos todavía qué es lo que implica eso. Claramente ahí, bueno, ¿qué va a pasar entre la candidatura de Heraldo Muñoz, Paula Narváez? Y por otro lado, tenemos a José Antonio Kast, que dice que no va a ir a una primaria con Vamos, porque aquí todos los males también han sido de parte de este gobierno. Entonces impacta absolutamente. Aquí hay candidaturas que murieron, hay otras que todavía soportan, que no están peor que el día anterior, y hay otras que también se refuerzan, como claramente aparece en lo que es Boric con Jadwe, que tuvieron una buena votación, lo que no implica que estén en un punto en una pole position, pero claramente hay movimientos. Y lo segundo, que las encuestas se equivocaron todas. O sea, aquí seguir mirando encuestas, basta mirar encuestas porque están todas absolutamente equivocadas con lo que finalmente ocurrió. Estamos en un escenario totalmente incierto, que es lo que sostuvimos mucho desde el primer momento, y aquí todo puede pasar.
Realmente el escenario es líquido o gaseoso, como quieran, pero las certezas es lo que menos tenemos. Hay mucha incertidumbre. Sí. Egon, brevísimo, ¿cómo lo ves tú? Oye, no sé si ustedes veían la Isla de la Fantasía cuando llegaba el Sí, avión. sí, Bueno, pues. pasó algo similar con el No creo avión. que Susana y Javier son muy jóvenes. Nosotros podemos hablar de eso, Algunas Egon. referencias tenemos, sí. Yo me acuerdo. Estamos- Pero, por acá ejemplo, es muy joven este sector, por Egon. ejemplo, cuando esperaban el avión, había una gente que estaba esperando el avión en la isla. Y en el avión te podía aparecer cualquier cosa y eso determinaba el tránsito de la serie. El capítulo se abría con la llegada del avión. Lo que pasó el domingo fue que llegó el avión y ya sabemos con quién llegó. Por lo tanto, los que estaban en la isla interpretando a los que venían en el avión, analizando a los que venían en el avión, candidateándose a dirigir la isla a partir de los que venían en el avión y diciendo que lo más importante era lo que venía en el avión. Bueno, llegó el avión y quedaron así, oye, yo no esperaba esto. Chuta, llegó gente que yo parece que no estaba en mis cálculos. Y bueno, ahí comienza el capítulo. Si recién está comenzando el capítulo de las presidenciales. Sí. Esto que pasó con Jimena Rincón es la llegada del avión. El avión llegó y habían otros que estaban medio escondidos en el bosque. Dijeron, chuta, me conviene la gente que viene llegando en el avión y aparecemos. Entonces comienza recién el capítulo de la Isla de la Fantasía, querido Javier. Y si se trata de presidencializar elecciones, Susana, poner a los 5 candidatos del sector detrás de Catalina Parot y salpicarlos con una derrota estrepitosa, probablemente va a pasar la historia como una de las peores estrategias previa a una elección. Bueno, más allá de ese punto aparte, ¿cómo llegamos a noviembre? ¿Cómo sobrevivimos estos meses? ¿Y qué pasa con la presidencial? ¿Cómo lo observas tú para cerrar, Susana? Sí, mira, yo igual estoy así, igual que Paulina y Diego, o sea, no, además que esto es inédito, porque muchas veces, muchas de las predicciones que se pudieron hacer sobre qué ocurría con la elección de convencionales constituyentes se hicieron comparando con qué, con otras presidenciales, con otras elecciones parlamentarias, entonces el escenario es distinto y además estamos con el lente del estallido social y con el lente de todo lo que ocurrió. Entonces de aquí en adelante yo pienso que también la ciudadanía, tiendo a pensar que también hay una diferencia y se observa la diferencia entre la redacción de la nueva constitución y quién va a dirigir el país. Y también un poco cómo se ve las regiones, bueno, quiénes fueron electos y electas o que pasarán a segunda vuelta en los gobiernos regionales. Yo creo que eso también hay que mirarlo, hay que mirar también lo que ocurrió con las elecciones, por ejemplo, municipales, que nuevamente candidaturas independientes les fue muy bien. Entonces, yo creo que hay que mirar el escenario completo y es complejo decir, mira, esto va a suceder. Efectivamente, como se planteó, ¿cierto? Se presidencializó la elección de convencionales constituyentes, lo cual no hubiese sido lo ideal. De hecho, hubiese sido lo ideal que esta elección hubiese sido solamente de convencionales constituyentes y no esta confusión con 4 papeletas, porque de hecho incluso eso hubiese contribuido quizás a mayor participación, porque en realidad había muchas personas que decían que no sé por quién votar, o sea, habían tantos nombres. Entonces, también eso como que perdió un poco el protagonismo de esta temática y después, bueno, de lo más territorial, que eran los gobiernos regionales, las municipalidades. Entonces yo creo que hay que tener ojo ahí con ese lente, con el lente que estamos mirando este escenario político, ¿ya? Pero lo que tampoco hay que desconocer es que también marca una forma distinta, porque como decía Paulina, lo que sucedió en esta alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista no es menor. Yo creo que les fue bastante bien y que eso se proyecta interesante, digamos, lo que hoy día sucedió con Boric no es menor. Entonces yo creo que el escenario está ahí complejo. Pienso que se debiese pensar y que la actual oposición o las oposiciones debiesen tener algún diálogo distinto para ver una elección primaria o algo así que fuera un poco más, que una esta fuerza. Yo creo que hay que ir mirando por ahí, porque nada está totalmente dicho. Yo creo que hay harta incertidumbre en ese sentido, pero teniendo en cuenta que el electorado está atento y que puede participar y que puede cambiar las cosas. O sea, pensamos todos que íbamos a tener el tercio de la derecha o más en la Convención Constitucional. Sí. Y no es así, entonces no sabemos qué sorpresa nos va a volver a dar la ciudadanía.
Perfecto, nos quedamos con eso. Entonces, Susana Riquelme, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo especial de nuestro programa de la región al mundo. Un gusto enorme. Gracias a ti, Javier, un gusto, fue muy interesante y entretenido estar contigo, con Paulina y con Egon, y muchas gracias, muy contenta. Egon, también muchas gracias por acompañarnos desde la capital de la región de los ríos, a lo mejor también sede de la Convención Constitucional, no lo sabemos todavía. No se sabe si Pichirropulli va a estar en condiciones de recibir a la convención, que es la capital de esta región, de mi pueblo. No, un Perfecto. abrazo desde Valdivia. Pero el asado va, Egon. De todas Absolutamente. maneras, saliendo de la pandemia, el asado va por allá, ¿cierto? Estamos en Concepción, terminamos en Valdivia. Excelente, Eso. excelente. Paulina, que está ofreciendo asados y celebraciones post pandemia, también muchas gracias por acompañarnos con tu análisis aquí en De la Región al Mundo. Gracias, Javier, y un gusto estar con Susana y con Egon en esta conversación que estamos empezando, como dice Egon. Esto recién comienza, señores. Esto recién comienza y vamos a seguir probablemente analizando aquí en De la Región al Mundo lo que sucede en el exterior, también lo que pasa en nuestro país. Ustedes no se olviden de suscribirse para poder recibir nuestras entrevistas, el análisis en nuestras distintas redes sociales. Que estén muy bien, cuídense mucho y hasta pronto.